Durante la recolección de residuos en la vía pública existen múltiples riesgos, tanto en los contenedores desecos como en las plantas de clasificación y reciclado de materiales. ¿Sabes cuáles son los riesgos a los que se enfrentan diariamente las y los recuperadores urbanos? ¿Conoces cuál es la normativa aplicable a la higiene y seguridad laboral? ¿Sabes cómo podrías reducir los riesgos durante el manejo de los residuos? En caso de emergencia o accidente, ¿sabes qué hacer? ¿A dónde llamar? Mira este video para tener respuestas a estas preguntas. Entre los riesgos a los que se exponen los y las trabajadoras que manejan los residuos, podemos encontrar los riesgos por accidentes. ¿Es esta la mejor forma de trabajar? ¿Qué riesgos identificas en esta imagen? También encontramos los riesgos ergonómicos. Son aquellos que pueden dar lugar a trastornos musculoesqueléticos en el trabajador o trabajadora. Estos trastornos se derivan de posturas forzadas, de la aplicación continua de fuerzas, de los movimientos repetitivos y de la manipulación de cargas en el puesto de trabajo. Otro riesgo se debe a los elementos cortopunzantes. ¿Alguna vez pensaste que los recicladores pueden cortarse con los vidrios que desechamos o pincharse con agujas? Otros riesgos que se producen son por la exposición a agentes biológicos. Los productos de higiene femenina y los pañales son agentes biológicos. En los residuos también puede haber ratas, cucarachas y otros tipos de vectores de enfermedades. Finalmente, se encuentran los riesgos por exposición a residuos peligrosos y a sustancias químicas. ¿Sabías que algunos residuos que se descartan en los hogares tienen características de peligrosidad? Que pueden ser corrosivos, inflamables e incluso tóxicos. También encontramos riesgos durante las etapas del manejo de los residuos, por ejemplo, en la recolección en la vía pública, al pisar objetos cortantes, tocar objetos punzocortantes, golpes y cortes por objetos o herramientas al manipular residuos, por contacto con sustancias cáusticas o corrosivas, por el sobreesfuerzo por manipular residuos voluminosos. Durante el transporte, por el atropello de personas o golpes. En la descarga de contenedores y o bolsones, por la caída de personas, la caída de objetos, los golpes de personas por movimientos de bolsones o contenedores, el atropello. También en la clasificación en cinta, si es manual, puede haber caídas de personas a nivel y sobre nivel, golpes, cortes por objetos o herramientas, también riesgos ergonómicos por posturas incorrectas. La tarea realizada por recuperadores y recuperadoras urbanas y como parte del sistema de gestión integral de residuos, sea esta de manera formal o informal, está expuesta a riesgos para la salud de quienes manipulan residuos. La visibilización y el reconocimiento por parte de las autoridades locales y su organización a través de cooperativas, asociaciones, pymes, implica y requiere que se fomente la incorporación de las medidas de higiene y seguridad correspondientes, a fin de garantizar un trabajo reconocido, digno y salubre. ¿Cuál es la normativa aplicable a la higiene y seguridad laboral? La Constitución Nacional establece en su artículo 14 bis que el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. La Ley Argentina de Higiene y Seguridad en el Trabajo establece que la higiene y seguridad comprenderá las normas técnicas y medidas que tengan por objeto proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica del trabajador, prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de centros o puestos de trabajo, estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.
Por otro lado, la Ley de Riesgo de Trabajo se enfoca en prevenir los riesgos de la actividad laboral y reparar los daños ocasionados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En la ley se define al peligro como una fuente o situación con capacidad potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daños a la propiedad, daños al ambiente de trabajo, al medio ambiente o a una combinación de estos. El riesgo es la posibilidad o probabilidad de que ocurra un suceso que tenga o pueda tener consecuencias adversas para alguien o para algo. Según la ley, se pueden identificar 4 causas de accidentes laborales: acto inseguro, por violación de un procedimiento que se considera seguro; condición insegura, condición que forma parte del objeto que ha estado directamente ligado al accidente y que podría haber sido protegido o evitado; causas personales, del propio trabajador; ambiente o entorno, son propias del ambiente donde se desenvuelve el trabajador. ¿Cómo gestionar el riesgo? Siempre es importante identificar los riesgos a los que se exponen los y las trabajadoras. Si pensás en un día laboral tuyo, ¿dónde crees que están los riesgos? ¿Cuáles serían sus causas y consecuencias? Evaluar el o los riesgos. De los riesgos más relevantes, ¿cuáles serían los 2 que se repiten con mayor frecuencia? ¿Por qué pensás que es así? Tomar medidas. Frente a cada riesgo, se debe actuar para gestionarlo de la mejor manera posible. Siempre se busca atacar la fuente que genera el riesgo, porque es lo más efectivo, ya sea a través de la eliminación del riesgo, de la sustitución o con controles de ingeniería. En el caso en que no se pueda modificar la fuente del riesgo, entonces se trabaja sobre el medio y con la señalización, con las capacitaciones, los controles administrativos. Por último, cuando el riesgo aún persiste o no es posible su control a través de las otras opciones, se utilizan los elementos de protección personal. Finalmente, debe realizarse el seguimiento, control y monitoreo de las situaciones de riesgo para controlar los eventos futuros, aprender de las situaciones pasadas y evitar que los riesgos se repitan. Cuando los riesgos no se pueden eliminar, la responsabilidad es individual, utilizando elementos de protección personal. El elemento de protección personal es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Son indispensables para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ante la presencia de riesgos específicos que no pueden ser aislados o eliminados. La gestión de residuos requiere de la protección de los ojos, la cara, las vías respiratorias y, en algunos casos, de la cabeza, las manos, los brazos, las piernas y los pies. Todas las personas se deben capacitar en las tareas que realizan. Todas las empresas y cooperativas deben definir un procedimiento de actuación frente a un accidente o emergencia. En todos los establecimientos se debe contar con un botiquín de primeros auxilios. Identificar y evaluar los residuos es fundamental para prevenir afecciones en la salud.